presencia reinará. Todo este lugar he decidido sumergirme y gozarme en su presencia. En el río de Dios, 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 en el río. Nadie me podrá separar de ti, de ti. Eres la razón de mi vida, eres la razón de mi existir, eres que mi corazón confía para vivir. Eres la razón de mi vida. Ahí estás tú, sosteniéndome en tus brazos. No me dejarás, no me abandonarás. Ahí estás tú, extendiéndome tu mano. Ahí estás tú, sosteniendo. Eres mi anhelo, Señor. Eres mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Hermoso Espíritu de Dios, eres mi mayor. Vida. Te queremos recordar que somos Ministerio Río de Dios, nuestros pastores Luis y Rosalinda Rosales. Para mí es un privilegio enorme el poder hoy, poder representar al ministerio esta noche y poder traerte primeramente una palabra de parte de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo ha preparado esta noche para hablar a tu corazón y para que tú puedas tomar esa palabra y revivir por dentro, tomar esta palabra y poder empezar de nuevo, tomar esta palabra y edificar tu vida, tu familia y a cada uno de los que te rodean. Así es que hoy tengo el privilegio de estar acompañada de mi hermana Sol. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ivania, y gracias a ti que nos estás sintonizando. De verdad es un privilegio, como dice Ivania, una oportunidad tan linda, tan hermosa de poder exponer la palabra, de poder compartir algo que antes de que nosotros nos presentemos aquí, que tú nos vas a escuchar, déjame decirte, ya el Señor tuvo que agarrar esa palabra y pasárnosla a nosotros así, para nosotros poder transmitirla. Amén. Con esa pasión, con ese gozo, con esa libertad más que todo de que lo que te vamos a exponer en esta noche, esta palabra de verdad que está siendo rema en nuestra vida, en nuestro diario vivir.
Amén, así es. Como pudiste ver al inicio, ahí pudiste ver los 3 discos de nuestra iglesia. El primero, Hay un río, puedes adquirirlo a través de las diferentes plataformas digitales. También Seré Huerto de Riego, y también puedes ver el primer sencillo del tercer disco, Ahí estás tú. Sabemos que son alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo y que serán de bendición a tu vida. Así de que de esa manera, Sol, hoy queremos dar inicio a lo que es este tema. El tema del día de hoy, como pudiste tú ver, es: las pruebas son por mi bien. Y como decía hermana Sol, el Señor, veníamos de camino hablando y decíamos, el Señor nos empieza a pasar el colador primeramente a nosotros, nos empieza a pasar el examen para saber cómo hablar, cómo vamos a dirigirnos, cómo vamos a, en ese momento específico, cómo vamos a reaccionar. Pero esta noche queremos hoy que el Espíritu Santo hable a tu vida y que puedas conectarte con Él nuevamente. Tú tal vez te has apartado, tú tal vez no te estás congregando, o tal vez estés en tu cama, estés en tu casa enfermo, tal vez estés pasando una circunstancia dura. Estamos seguras de que hoy Amén. Dios te va a enseñar de que cada una de nuestras pruebas son para nuestro bien. Amén. Primeramente empezamos viendo, Sol, de que una prueba es lo que es algo que te da experiencia, es algo que te da señal, es una verificación, es un test, es la acción y el efecto de probar algo. Pero me impactaba que el diccionario me daba un significado que era razón, argumento, instrumento o otro medio con que se pretende demostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Y eso a mí de verdad que me empezó a meterse en mi corazón esto, porque empecé a ver en la palabra, en lo que dice Romanos 5:3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues no sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pero me impacta al principio porque dice: también nos alegramos al enfrentar distintas pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Wow, qué tremenda palabra, Ivania, de verdad, porque algo que resalta ahí es esa resistencia, ¿verdad? Resistencia es mantenerse como firmes, ¿verdad? Es cuando nuestras fuerzas tienen que estar mucho mejor en contra de la oposición en la que nos encontremos en ese momento. Eso es tan tremendo, esa palabrita resistencia, o sea, que eso es una de las cosas que sobresalta aquí en Romanos 5, que eso va a formar, o sea, va a formar el carácter, fortalecer nuestra esperanza según la salvación. O sea, qué cosa tan tremenda. Tremendo, porque empezamos a ver, Sol, que a través, en ese momento de prueba, en ese momento de batalla, tu actitud determina todo. Wow. Tu actitud cambia la perspectiva que tu enemigo, tu oposición está teniendo de ti. Porque en el momento de prueba lo que más nosotros empezamos a sentir es derrota, lo que más nosotros empezamos a declarar es muerte, lo que más nosotros empezamos a darnos por vencido. Pero viene Dios y te empieza a hablar: no, te tienes que alegrar, porque ahora es de que yo te voy a mostrar el carácter que debes de tener, porque ahora yo te voy a mostrar la resistencia que debes de tener. Y al final, ¿para qué? Para conocer mi amor, para conocer lo que hay en ti, de mí. Y yo creo que cuando empezamos a ver esta palabra, y cuando empezamos a conectar todo, empiezas tú a hacer, bueno, me pasó a mí cuando estaba en esta parte, Sol, me empecé a conectar con cada uno de mis procesos y decía: wow. Y yo empecé a decir: si yo hubiese sabido que ese proceso me iba a llevar a esta bendición, yo creo que uno dijera: no, más rápido, entremos. Pero cuando tú estás en medio de ese proceso, tú empiezas a decir: ¿por qué?
yo no quería, yo no creo merecerme esto, yo qué he hecho, por qué me pasan las cosas a mí, y empezamos a quejarnos. Entonces eso que empieza a producir una actitud de derrota. Así es. Empezamos a ver, yo le mencionaba a hermana Sol el día de ayer de que cuando al Señor darme este tema y poderlo compartir, me impactaba porque las pruebas son por mi bien, y me empecé a acordar de un comercial muy famoso de un niño que empieza: no me quiero tomar la medicina, es por tu bien. Su mamá se lo decía, y todo lo que el niño no quería, que tenía que poner el jacket, no, es por tu bien. Y al final empieza el niño que llega a un punto que le dice: mamá, es por mi bien. Entonces cuando yo empecé a ver esto, hay momentos, hay circunstancias en tu vida donde Dios está diciendo: es por tu bien. Y va a llegar el momento cuando ya vemos la victoria de Cristo, que decía: Señor, tenías razón, es por mi bien. Y ahí es donde entramos en este tema, porque queremos hablarte de hombres y mujeres que atravesaron grandes desiertos, tal vez, si lo podemos llamar de una manera, pero empezamos a ver que estos hombres y mujeres empezaron a moverse y empezaron a ser probados, pero eso los llevó a poder comprender la grandeza de Dios. Y qué mejor que el primer ejemplo, el padre de la fe. Wow. ¿Te imaginas? Wow. Tremendo, porque empezamos a ver lo que dice Génesis 22, del 1 al 28. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que todos los que nos pueden estar viendo en esta hora saben, Sol, de que cuántos no estuvieron pendientes de la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuántos años Abraham no pasó esperando a su hijo? ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántas veces ellos dudaron? ¿Cuántas veces Dios le afirmó la promesa? Le afirmó de que así como las estrellas, que así como la arena del mar, así va a ser su generación. Y empezar a recibir esa palabra en su corazón, pero al mismo tiempo la aflicción de ver que esa promesa no llegaba. De empezar a ver que sus cuerpos estaban volviendo viejos y secos. Entonces cuando ellos empezaron a ver esto, yo decía, su fe menguó, pero es ahí donde el Señor viene, los sorprende, le da su promesa. Y usted que nos está viendo tal vez va a decir: hermana, pero ahí donde está la prueba. Y está ahí en Génesis 22. En Génesis 22, mira cómo inicia el versículo 1. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy, toma tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó a él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Pues cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Imagínate, Sol, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿a dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dice: Dios proveerá el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral.
Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo, y Abraham llamó de aquel lugar Yahvé Jireh, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. El Señor, en el monte del Señor será previsto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Wow. ¿Te imaginas, Sol, qué tremenda la palabra de Dios? Y me impacta porque ¿cómo empieza la lectura? Vino Dios y probó la fe de Abraham. Amén. Sí o no, como padres, lo que más nos duele es cuando algo le sucede a nuestros hijos. Y empiezo a ver a un hombre que no lo duda, que arriesga todo, que saca todo de su corazón, saca todo de su vida y empieza a moverse en pos de aquella palabra y empieza a moverse en pos de aquello que Dios le había hablado, en pos de aquello que empieza a moverse en su corazón. Yo me imagino la lucha de este hombre donde empezó: es mi hijo, mi único hijo, tú me lo diste, pero a ti te lo voy a entregar. Me imagino la aflicción que este hombre podría haber tenido dentro de su corazón, pero al mismo tiempo empiezo que ese hombre empieza a caminar en obediencia. Al mismo tiempo empiezo a ver que ese hombre empieza a moverse en pos de una palabra que Dios le ha dado. Yo no sé, tú que me estés viendo, qué palabra Dios te haya dado. Yo no sé en qué momento Dios ha hablado a tu corazón. Yo no sé en qué momento Dios te ha dicho: es el tiempo de hacer algo más, y es el tiempo en que tú te muevas en pos de esa palabra. O que estás esperando, tal vez tú, yo no sé qué promesa Dios te haya dado por años de años, y aún estás en incógnito, y aún estás esperando que la palabra se cumpla antes de tú moverte. Pero hoy el Señor, a través de esta palabra, te está diciendo: el proceso no es para siempre, la prueba no es para siempre. El Señor, Sol, no nos quiere ver todo el tiempo tal vez enfermos. El Señor no nos quiere ver todo el tiempo de la misma manera. El Señor no nos quiere ver estancados. El Señor no nos da las pruebas para quedarnos a medias. Esas pruebas nos las empieza a dar para que en nosotros empiece a formar un carácter, para que en nosotros empiece a crear una dependencia, para que el Señor empiece a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, y que sobre todo, Sol, venga Dios y venga a decirte: alto, es mi tiempo de actuar. Wow, qué palabra tan poderosa, Ivania, de verdad. Con el solo hecho de imaginar en qué etapa de su vejez ellos empiezan a ver la petición del corazón de ellos, porque esto era algo que anhelaban ellos tanto, o sea, realizados como matrimonio, como padres. El deseo de Sara era, porque ella había nacido, o sea, ¿cómo? Que no podía dar a luz. Ella era una mujer estéril. O sea, al nomás ser estéril, esa era una lucha interna que ella llevaba, y podemos ver de que ella a los 90 años es donde ella empieza y da a luz aquello que tanto, a la promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Yo creo que esta era una etapa donde ellos estaban honestamente ya realizados en la bendición, pero era el tiempo de entonces, probar, ver a dónde estaba aquello que ellos habían venido viviendo en el transcurso de su caminar. En nuestra vida así es. En nuestra vida viene Dios, nos da una promesa, tiene un encuentro así como Abraham lo tuvo con Dios. Nosotros tenemos ese encuentro directo con Dios, y entonces empieza Dios a darnos palabra, empieza Dios a darnos promesa, empieza Dios a marcarnos y a decirnos que estamos en victoria, a decirnos que tú y tu casa, si se ponen de acuerdo a servirme, yo te voy a dar esa victoria en tu hogar, en tu generación, en tus hijos. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros como humanos ya nos sentimos realizados, y ya viene ese tiempo donde Dios empieza a demandar algo especial, en donde Dios empieza a demandar a través de las pruebas que vienen a nuestra vida? Dios empieza a demandar, porque Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Dame algo
tu hijo único, o sea, dame a esa promesa que ya se realizó en tu vida, ahora dámelo. O sea, ahí Abraham como padre, yo creo que como humano le dolió, pero a la misma vez él empezó a recordar todas las promesas que Dios le había dado, porque a mí me impacta que cuando leíamos aquí, cuando le dice él a los hombres que se queden, ¿verdad? Él le dice, ustedes quédense, o sea, ustedes no van a ir conmigo, porque aquí al que le están demandando es a mí, ¿va? O sea, no es a los demás, Wow. ¿va? Entonces viene Abraham y toma a su hijo y empieza a caminar, ¿va? O sea, en esa trayectoria, ya que Abraham va siendo administrado con aquellas promesas, yo me imagino que como hombre empezaba él a decir, wow, en un tiempo, en el principio, Dios me dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, serás de sobremanera grande, o sea, tu generación. Entonces yo digo que él se administraba todas aquellas palabras, aquellas promesas que era lo que mantenía esa fe, pero el dolor de él era tan grande en ese momento porque a la misma vez miraba a su hijo y decía, porque yo una cosa que analizaba era lo que este joven le decía, porque se ve que no era un niño de 3 años, no era de 4. Eso me indica que él disfrutó su bendición. Él disfrutó que cuando esa criatura nació, disfrutó ver a ese bebé, disfrutó, o sea, mi bendición va, pero cuando ya lo está viendo y dice, wow, pero ahora mi hijo, yo se lo tengo que entregar a él. O sea, él entendió y qué tremendo es, o sea, la seguridad de Abraham, porque él le dice a los hombres, ustedes quédense, porque nosotros vamos a alabar y adorar allá a mi hijo y yo. O sea, qué seguridad, nosotros, ¿cómo nosotros hoy en día podemos tener esa seguridad de confiar plenamente? Aunque Dios nos está pidiendo algo que honestamente nos duele porque nos ha costado la espera. Es que Él esperó, no fue un día, no fueron 2 días, o sea, fueron años los que Él esperó. Y cuando Él tuvo su promesa, de repente, en cierto tiempo, ya Él la tenía que devolver al que se lo estaba dando. Wow, es que es tremendo. Tú tocaste algo muy importante, Sol, donde viene Abraham y le empieza a decir a estos hombres, no, quédense aquí, quédense con el burrito aquí porque ahora nos toca a nosotros dos. Y dice la palabra que le pone la leña en el lomo a Isaac y empiezan a caminar a este monte y empiezan a moverse a este monte, y cuando van a este monte dice que ya solo estaban los dos. ¿Cuántas veces en medio de esa circunstancia dura, cuántas veces en medio de ese momento hemos dicho, Señor, porque estoy yo solo? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los que me rodeaban? ¿Dónde están aquellos que hacían fiesta conmigo? Pero empiezo a ver que este hombre, no fueron los siervos los que lo dejaron, fue él el que tomó la autodecisión de decir, él fue el que tomó la decisión de decirle, bueno, es tiempo de que yo solito venga a afrontar esta situación, porque esta situación lo que me va a dar es el mayor peso de gloria. Esta situación lo que va a sacar de mí es algo mayor, que si lo sabía, de seguro Abraham tal vez no lo sabía, no se lo imaginaba, pero él sabía que el Dios que le había dado su promesa, que el Dios que le había prometido que iba a tener miles de generaciones, ese Dios le iba a cumplir la palabra. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, yo sé que de seguro Dios la va a cumplir. Pero ¿cómo la va a cumplir? Cuando tú empiezas a caminar solo. Cuando tú te empiezas a desgarrar por dentro el corazón y decir, yo renuncio a todo. Hermano, amigo que me estás escuchando en esta hora, tú puedes decir, hermana, pero eso duele tanto. Duele tanto caminar solo, duele tanto desgarrarse el corazón, sí duele. Pero cuando viene Dios y te sorprende de la manera en que sorprendió a Abraham, es que yo me imagino a Abraham ya decidido, y yo decía, tal vez así, a punto de hacerlo, cuando él le dice, recibe la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ya no más, no pongas la mano sobre tu... Y volver a ver que Dios le proveyó en ese momento de prueba, en ese momento de dolor, en ese momento vio la mano de Dios. Yo le decía a Sol, veníamos platicando, yo le decía, hermana Soledad, hermana Sol, ponete a pensar de que en el momento más sombrío de la vida, Dios siempre te manda la palabra. Cuando tú estás a punto de tirar la toalla, siempre hay una llama dentro de tu corazón que no te permite
permite. Cada vez de que tú dices, sabes que yo no voy a ir, yo voy a tirar todo, viene Dios y te dice, es que no, es que soy yo en ti, es que hay algo que te gobierna, es que hay algo. Y eso es lo que Abraham entendía. Abraham entendía de seguro en su corazón de que había algo que lo llamaba a él y no él llamaba a ese algo. Y lo más sorprendente de que Dios sabía que era su padre quien le estaba hablando. Amén. Que no era cualquier persona, que no era cualquiera, que no era cualquier circunstancia, sino que Sol era ese Dios que lo había sorprendido, Wow. ese Dios de los imposibles. Y me impacta porque yo empiezo a ver, ¿y quién era Abraham? El padre de la fe, porque creyó en todo, porque supo sobreponerse de todo, porque supo, como tú decías, supo sobreponerse de tener una esposa estéril, supo sobreponerse de haber tenido que dejar a su familia, su parentela, todo atrás y tenerse que levantar y como dicen, ceñirse los lomos, seguir adelante, tener que subir a un monte a tu propio hijo porque sabes que vas directo a matarlo, saber de que vas a regresar con él. Yo me imagino esos siervos. ¿Será que no hicieron fiesta? Esos siervos deben de haber hecho fiesta. Por eso es necesario que tú en esta noche puedas entender que las pruebas, los procesos, los desiertos, como tú lo quieras llamar, vienen para nuestro bien. ¿Por qué me quedo solo, hermana, en medio de estas circunstancias? Que mire, nadie me quiere, todos me dejan. Ahí, cuando tú entiendes de que no es necesario que ningún humano esté contigo, pero que esté Dios, ahí es donde encontraste el tesoro más hermoso del cielo, y es a su Espíritu Santo. Porque si había algo que a Abraham lo acobijaba, era la sombra del Altísimo. Amén. Si había algo que Abraham le recordaba cada vez que salía de su carpa y miraba las estrellas y decía, aquí está mi generación, aunque se miraba en su vejez, aunque se miraba ya tal vez viejo en su cuerpo, pero él empezaba algo a revitalizarlo cuando él miraba esas estrellas. Yo me imagino cada vez que él caminaba y podía ver la arena y poder decir, wow, y si yo me pongo a contar toda esta arena, así dijo Dios que va a ser mi descendencia. Como tú decías, esa palabra que Dios te ha dado es la que te viene a retroalimentar. Así es. En los momentos más duros y difíciles que llega a tu vida es donde tú debes de alimentarte y fortalecerte en la palabra. Porque la palabra que Dios te la ha dado con poder. La palabra que Dios te la ha dado a ti, sí, a ti, no se la ha dado a tu vecino. Te ha hablado directamente con tu nombre y apellido. Dios Gloria te ha dicho a ti tantas cosas. Y una de las cosas es, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso es algo que Dios nos lo ha dicho a través de su palabra. Te lo ha dicho a ti, me lo ha dicho a mí. Y en esos momentos críticos y duros, que la prueba está en el punto más caliente de tu vida, donde honestamente ya las fuerzas se te han ido, ¿sabes qué? Allí es cuando más cerca Él está de tu lado. Ahí es donde Él quiere escucharte. Ahí es donde Él quiere que tú te derrames en su presencia. No en el teléfono hablándole a tu amiga o a tu amigo, porque muchas veces nuestros amigos no tienen la palabra que tú necesitas, pero Él sí. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tu amigo no sabe la área en la que tú necesitas ser fortalecido, porque tu amigo no sabe la área donde tú necesitas desarrollarte y ser fuerte. Tu amigo no lo entiende. Pero ¿sabes qué? Él sí. Cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad, mira, tú te postras ante su presencia y le dices tal y cual la situación en la que tú estás pasando. Déjame decirte que la respuesta va a llegar en segundos a tu vida. De una u otra manera Dios se va a dejar sentir en tu vida. De una u otra manera Dios va a tratar de conectarte a ti con Él. ¿Por qué? Porque hay propósito. Abraham tenía un propósito en la vida. Amén. Abraham necesitaba desarrollar su fe más allá, en una dimensión más profunda. ¿Sabes por qué? Porque Abraham conoció al Dios de lo sobrenatural. Y como él conoció ese Dios de lo sobrenatural, ese Dios se tenía que manifestar. ¿Cómo?
en el momento Abraham no Aleluya. lo entendía, Así no lo es. entendía, Ivania. En el momento Abraham no sabía cómo Dios iba a manifestar, pero él lo decía, Así es. él proveerá. Amén, aleluya, amén. Es tremendo, la verdad. Mira, eso lo que dice 2 Corintios 4:16 dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Wow. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada Gloria a día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Wow. Sin embargo, nos producen una gloria que Wow. durará para siempre y que es de mucho más peso que todas las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, Gloria a pues Dios. las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero Amén. las cosas que no podemos ver permanecerán Amén. para siempre. Son aquellas que te vienen a encender el corazón, son aquellas promesas que vienen a Así hacerte. es. Aquí hay un fuego. Así Es que es. Jeremías lo hablaba. Amén. A Jeremías lo tenían como el profeta llorón, pero cuando venía ese profeta y venía encendido, venía y le decía a Dios, es que ¿sabes qué? Hay algo dentro de mí que no podía parar. Hay algo dentro de mí, hay una llama que me domina más que la dificultad que pueda pasar, que la crítica que puedo pasar, que el dolor que puedo pasar, que aquella enfermedad que me quiere detener, que me quiere encerrar, pero como yo tengo un Jesucristo que se Así fue a morir en la cruz, y cuando murió en la cruz, Así ese es. hombre dio la vida y que por sus llagas somos salvos, yo voy a Así creer es. en esa palabra y me voy a afirmar en esa Amén. palabra y voy a empezar a caminar, porque a mí dice la palabra de wow. Dios, ni lo alto ni lo profundo, Wow. ni el Aleluya. principio ni él es el principio del fin, pero ni lo alto ni lo profundo nos vienen a separar de su Santo, amor, santo. pero ni lo ancho ni lo angosto, no hay nada que nos pueda separar de ese Dios que te Así dio la es. vida. Cada uno de nosotros tenemos que entender, Sol, de que si tú y yo estamos hoy aquí, Amén. es por propósito de Amén. Él, es por propósito de Él, porque fue Él quien te marcó desde el Amén. vientre de tu madre, fue Él quien marcó a Abraham para vivir ese momento desde que estaba en el vientre de tu madre. Así No, es. el Salmo 139 dice, estando yo en el vientre de mi madre, no tus ojos vieron mis entrañas, no tus ojos vieron mis huesos, no tus manos los formaron Wow. mis huesos. Entonces, ¿cómo tú y yo hoy vamos a dudar en medio de la prueba? Como tú y yo vamos a dudar en medio de ese momento, como tú decías, más fuerte, más caliente. Pero es que dice la palabra de Dios cuando habla del oro, que para ser refinado Así tiene que es. meterse a un horno súper caliente. Pero al final, a todos nos gusta lucir el oro. Oh, sí. A nadie le gusta lucir algo, Sí. algo de plata, porque sabe que entre la plata y el oro, aparentemente el oro vale más, llama más la atención a nuestros ojos. Entonces, ¿a qué le temes? Yo, como hablábamos con Sol y le decía, esta palabra trae más demanda. Bastante. Esta palabra viene a redarguirnos de una Amén. manera tan cierta que de verdad que el Espíritu se tiene que meter en tus Amén. huesos. Así es. El Espíritu tiene que venir a traerte la vida que estás necesitando. Ahí donde tú piensas, no, es que me voy a suicidar, no, es que voy a terminar con esto, esta es la única solución que veo, se acabó todo. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y sopla, es. y sopla vida, sopla y Amén. sopla cambio, sopla y empieza a renovar la mentalidad vieja y te da la mentalidad de Así Cristo. es. Eso fue lo que hizo en Abraham. Amén. En Abraham se tuvo que haber renovado, Sol. Amén. Tuvo que haberse cambiado él. Tuvo que haberse visto, como lo dice 2 Corintios, en verse el cuerpo viejo, pero que su Así es. espíritu iba renovándose, en poder a tener una experiencia nueva con Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos esa gloria nueva? ¿Cuántos de nosotros no queremos eso palpable de esa gloria? Todos lo queremos, pero a todos nos cuesta pagar ese precio, pero a todos nos cuesta, nos duele, sí, como lo decíamos hace un momento, pero si supiéramos la gloria Wow. mayor que viene detrás de ese proceso, te aseguro que le pondríamos buen carácter y camináramos al doble. Camináramos al doble, porque dice la palabra que nuestro carácter es formado. Y es formado ya no solo para que nosotros vengamos, Sol, a seguir caminando, sino que dice que ese carácter viene a traernos resistencia.
Es decir, que la resistencia sola es la que te hace que hoy caminaste una milla, mañana vas a aguantar 2. Así es. Pasado mañana vas a aguantar 5. Y no ese es nuestro anhelo en nuestro corazón. Amén. Así Y eso es lo que empezamos a ver en el segundo ejemplo. Amén. Amén. Pero antes quiero decir algo, ¿verdad? Que Dios nunca va a poner carga que tú no Amén. puedas sobrellevar. Dios nunca va a poner esa carga. Créeme, Dios sabe el potencial que hay en ti y Él sabe hasta dónde tú puedes. Y todo lo que pasa en tu vida, por muy dura y difícil que se vea, déjame decirte, Él ya te vio y dijo, es que yo sé que estoy formando un guerrero, yo sé que estoy formando el carácter de un hombre de fe, yo sé que estoy formando a una mujer que cuando se pare y empiece a hablar, se va a ver mi gloria, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Es a través de esa prueba, es a través de esa situación difícil donde tú vas a conocer al Señor cara a cara, como lo vio Abraham. Wow, qué tremendo, Sol, porque la verdad es que empezamos a ver que un hombre tremendamente, el padre de la fe, afronta su prueba y sale en victoria y hace fiesta porque el hijo que se había perdido es recuperado. Amén. Pero ahora empezamos a ver a una mujer que también había perdido un hijo, y esta es la vida de Naín. Esta palabra la encontramos en Lucas 7, 11, 17, donde dice la palabra: poco después Jesús fue llevado con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único, oye bien, otra vez, un único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea a la que lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores. Luego se acercó al ataúd, lo tocó, y los que lo cargaban el ataúd se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven muerto se reincorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrían por toda Judea y sus alrededores. Wow. De verdad que eso está tremendo. Está tremendo porque Jesús está pasando por un lugar donde Él primeramente empieza a observar un escenario, una prueba de una mujer que honestamente, aparte de ser viuda sin su pareja, está perdiendo algo. Así es. Y todo lo que se oye es llanto. Todo lo que se oye, dolor. Y a mí me impacta porque al yo poder ver las palabras que Jesús le da a esta mujer, Jesús no la está cuestionando. Y eso a mí me llena, no sé cómo decirte en esta noche, me llena de gozo a la misma vez. La ternura de Jesús, de Jesús observando este escenario y la palabra que le suelta esta mujer. ¿Sabes lo que les dijo esta mujer? Le dijo: no llores. Esta mujer, cuando fue joven, me imagino yo, tenía sueños como toda mujer. Y toda mujer, ¿qué es el anhelo? Es casarse, es tener un matrimonio, es tener hijos, o sea, realizarse. Y llega esta mujer y tiene su esposo. Y no solo su esposo, sino que llega la etapa donde ahora esta mujer ya se va a realizar como mujer madre y tiene un hijo. Dios la bendice con un hijo. Me imagino que esta mujer estaba alegre, feliz, porque cuando vienen los hijos al hogar se empiezan a escuchar pequeños sonidos tan hermosos. Ahora que yo soy madre, te lo puedo decir, es una experiencia única, es algo bello. Entonces esta mujer se sentía realizada, pero qué tremendo es de que en esa parte, en esa etapa de su vida, el esposo, no nos dice la palabra específicamente cómo murió este hombre, si de vejez o qué pasó, pero dice que ella quedó viuda con
con su hijo. Entonces, al menos me imagino que ella agarró fuerzas al ver a su hijo, porque era un fruto de amor que Dios todavía le había permitido tener. Pero ya llega a una etapa, porque dice que era un joven, entonces llega otra etapa más a la vida de esta mujer. O sea, qué dolor, ¿no? Qué dolor es cuando tú ya llegaste a una etapa donde honestamente te sientes realizado, lo tienes todo, tienes las bendiciones, todo lo que has pedido, ahora lo tienes, pero ahora viene un tiempo de prueba, un tiempo de qué actitud vas a tomar. Y Jesús se acerca de ella. ¿Y qué es lo que Jesús hace en la vida de ella? La consuela. Eso quiere decir que nosotros no estamos solos. Y es tremendo, Sol, porque empezamos a ver, como tú decías, yo creo que la virtud de Dios, la virtud de Jesús, que era la compasión por aquellos necesitados, por aquellos que estaban indefensos, porque era lo que Jesús decía: yo no vine por los ricos, yo vine por los enfermos, yo no vine por los sanos, yo vine por el pobre. Empieza Dios a dar los contrastes y empieza Dios a decir: yo vengo a aquel porque me necesita. Entonces, cuando yo empiezo a ver esta palabra y empiezo a ver la historia de esta viuda y empiezo a darme cuenta que esta viuda, como tú dices, lo había perdido todo. Los sueños, la esperanza, todo se había perdido. Todo aquello que un día soñó, todo aquello que un día idealizó, ya no estaba. Wow. Su esposo había muerto, y ahora tener que enterrar su generación. Wow. Y ahora tener que entregar aquello que cargaba en sus brazos. ¿Cuántos de los que me están viendo hoy ya entregaron su ministerio? Wow. Ya entregaron su don. Ya enterraron su talento, ya enterraron aquella promesa que Dios te dio. Se te olvidó lo que Dios te habló y te acuerdas de repente y dices: no, pero eso ya no, eso no me da vida, eso me quita el tiempo. ¿Cuántos, tal vez ya su familia está pasando por una crisis y dicen: ¿sabes qué? Ya no miro esperanza, y lo mejor lo entierran? Me recuerda esto mucho a la historia de los talentos, de aquellos hombres que lo entierran totalmente todo, pero cuando viene el amo y les viene a demandar, todos esperaban una recompensa. Así es. Pero dice la palabra de Dios que en esto Dios les empieza a decir: no, han sido malos. Eres en lo poco, ¿verdad? En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y hoy yo te quiero decir, en medio de la circunstancia, tal vez no tienes para el pasaje del bus para irte a la iglesia, tal vez ya no tienes carro, tal vez tu uniforme con el que sirves ya no está en óptimas o condiciones, tal vez no tienes para invertir, tal vez, pero yo no sé cuántos tal vez puedan haber en tu vida. Yo no sé a quién específicamente hoy yo le estoy hablando. Yo no sé cuántos de los que están allá tal vez fueron parte del ministerio Ujieres, del ministerio de alabanza, ministerio de danza, ministerio de maestros de niños. Yo no sé si eres parte del ministerio de parqueo. Yo no sé en qué área Dios te tiene trabajando o estabas trabajando. Yo no sé qué parte tú ya enterraste. Es como esta mujer, ya iba camino, ya lo llevaban cargado. Pero hoy viene Jesús a través de nuestras vidas y le damos la gloria a Dios por eso, a decirte: ¿sabes qué? Deténganse. Detén todo lo que estás haciendo, porque hoy la palabra que a ti te traemos es palabra de vida. Amén. Y declaramos vida en eso que se te había muerto. Declaramos la vida de Jesucristo en eso que ya mirabas perdido. Hoy que tú estás creyendo, porque esta palabra es de fe. El creer que las pruebas son para mi bien es una palabra de fe. Donde le estás diciendo a Dios: yo te voy a creer. ¿Sabes qué? Yo voy a caminar una milla más. ¿Sabes qué? Yo no voy a apartar mi mirada de esa luz que me ha mantenido hasta el día de hoy. Y cuando tú le dices eso, automáticamente algo se activa. Algo viene a hacer una explosión en el ambiente espiritual y te viene a decir a ti y te viene a retar a ti. Hoy declaramos la vida de Jesucristo y hoy te decimos: ¿sabes qué? Levántate, sacúdete, porque dice la palabra de Dios en Lucas, Sol, empieza a decir que Dios viene Jesús y le entrega
el hijo a la madre. Así Lo que se es. había perdido, viene Jesús y se lo Wow. da. Hoy viene Jesús y lo que habías perdido en tu casa, lo que habías Así perdido en tu trabajo, lo que habías perdido en tu escuela, hoy viene Jesús y te lo entrega de regreso. No porque seas bueno, no porque te lo merezcas, sino que porque Él Así tiene es. compasión. Así es. Sino que porque Él mira tu deseo, sino porque Él Amén. empieza a ver, yo sé que si le doy esto a mi hijo, yo sé que si yo revivo esto en mi hija, Así va a ser la oportunidad perfecta para que se levante, la oportunidad perfecta para que se sacuda Así es. la vieja temporada y empiece a vivir la nueva gloria, porque eso fue lo que pasó. La prueba de esta mujer se convirtió en la oportunidad de que Jesús se manifestara y le llevara vida. ¿Vida a qué? A los huesos que ya estaban muertos. ¿Vida a qué? A la generación que ya mirabas perdida. Yo no sé qué madre me puede estar viendo. Tienes un hijo perdido en el alcohol, en las drogas o en una enfermedad, o tal vez no quieres saber simplemente de Dios. Hoy yo te vengo a decir que en el poder de Jesucristo Él puede darle vida a lo que estás viendo Amén. muerto. Él viene a resucitar Así lo es. que estabas a punto de enterrar, a lo que estaba ya en la caja fúnebre. Wow. Hoy viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Momento, despierta, levántate, porque yo te voy a entregar Amén. lo que me estás pidiendo. Amén. Y lo importante aquí es que tú recibas esa palabra, la hagas tuya y tú empezarás a ver eso muerto, vivo, pero tú tienes que creerlo, tú tienes que tomar acciones. Esta mujer no se quedó, o sea, en su llanto. Esta mujer empezó a ver, no solo a ver la gloria de Dios, de algo sobrenatural que se estaba dando en ese tiempo, en ese momento, que ella fue privilegiada. Déjame decirte, esta es tu noche, este es tu día, esta es tu hora, donde Dios está a Dios. reviviendo tu fe. Sí, ¿por qué? Porque has venido caminando pensando que ya se murió la promesa que Dios te había dado, pero déjame decirte, no se ha muerto, porque Él da vida y vida en abundancia, y Él quiere que honestamente que empieces a alzar tu mirada. Esta mujer, cuando venía llorando, ella, me imagino, venía viendo hacia el piso. ¿Sabes por qué? Porque venía recordando su pasado. Pero cuando Jesús le habló, esta mujer honestamente alzó su mirada. Tú tienes que alzar tu mirada y ponerla en Cristo, en el que dice que para Él no hay nada imposible. Si tan solamente tú crees, será así, conforme la fe que tú pongas en esa palabra, así se va a obrar Dios en tu vida. Amén. La verdad es que es tremendo, Sol, cuando empezamos nosotros a darnos cuenta el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que hay en cada una de esas promesas. Pero ¿sabes qué es más tremendo? El ver el poder que hay de Dios en cada una de las pruebas. Amén. Porque es que se te es entregado Amén. un gramo o un poco o mucho más de gracia de la que ya se te ha dado. Porque si eres probado, déjame decirte, como decía Sol, solo se prueba aquello que tiene la característica de tener algo bueno. Tú no vas a probar algo que tiene mal aspecto. Cuando vas a comprar comida, tú vas a comprar aquello que se ve rico. Tú vas a comprar aquello que en la foto, wow. Somos humanos de edición. Lo que nuestros ojos ven en el menú que nos dan, cuando a ti te dan un menú que vas a un restaurante y lo que tú ves y empiezas a ver ese helado de chocolate con todo el chocolate derramándose por los lados y tú empiezas a decir, wow, yo después de que termine de comer, ese me quiero comer. Wow. Ese es el que voy a disfrutar. Y le empiezas tal vez a decir a tu familia, lo vamos a compartir. Pero cuando empiezas a comer lo demás que te disgusta, la demás comida, tal vez la ensalada, tal vez lo que estés comiendo, viene al final y ya te sientes lleno y dices, wow, las ganas que le tenía yo a ese helado. Porque se miraba tan bonito. Pero ahora el Señor te viene a decir, yo no te quiero dar solo tu promesa. Yo no quiero que tú solamente te quedes con ser una persona bendecida. Podríamos decirlo como carnalmente, tal vez tu bendición con tu trabajo, tal vez con un buen carro, tal vez con tu finanza, tu casita o tu casa. Empieza Dios a decirte, ¿sabes qué? Yo quiero que te quedes con mi espíritu. Amén. Porque yo te vengo a decir, el único que le puede dar vida a tus sueños es el Espíritu. Amén. El único que le da vida a los hijos, le da vida al esposo, el único que le da vida a todo aquello que te rodea es el Espíritu de Dios. Así es. El único que te va a revelar cómo pelear tu prueba
es el Espíritu Así de es. Dios. Y por eso es de que a Él nosotras hoy le damos la gloria y le damos la honra. Porque con Abraham y con la viuda de Naín aprendemos nosotros a de que Amén. aún en su peor momento, aún cuando iban a entregar lo único que tenían, Wow. viene este hombre y esta mujer y dicen, ¿saben qué? Lo entregamos. Amén. Pero estamos esperando la vida de Así Jesucristo es. en la nuestra. Y por eso yo te quiero terminar leyendo hoy lo que es la vida de Pablo y Silas. Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que un día mientras ellos iban a la oración se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, dice de que los amos se ganaban mucho dinero a través de ella, pero dice que ella seguía a Pablo y a Silas, dice gritando, estos son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y eso mismo dice que sucedió día tras día tras día, y que Pablo ya se había enojado a tal manera que él se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Dice, mira, imagínate que manifestando el reino de Dios en medio donde tú estás, tú dices, no, yo estoy en victoria, lo que tú decías, estoy en victoria, estoy en la mejor temporada de mi vida, sigamos para adelante, vamos a predicar aquí, vamos a predicar allá, pero ahí es donde llega a ser probado qué tipo de persona, qué tipo de creyente, qué tipo de fe nosotros tenemos. Mira lo que dice, luego las esperanzas de los amos de hacerse ricos quedaron destruidas totalmente, y agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron los arrastraron hasta las plazas del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaban a los funcionarios de la ciudad que enseñaban las costumbres costumbres de nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida, dice, se formó una gran turba en contra de Pablo y Silas, y que todos los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera y los golpearan severamente, y después lo metieran a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan, y así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Gloria a Dios. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó y le dijo, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Qué tremenda historia, qué tremenda palabra. Ya te hablamos de un hombre que entregaba a su propio hijo, ya te hablamos de una mujer que entregaba a su único hijo. Ahora, a través de esta historia, yo te quiero hablar de otro personaje que entregó a su único hijo por amor a ti. Porque ese es el mensaje que Pablo y Silas llevaban. Ese era el mensaje que llevaban del Espíritu Santo, donde viene en Isaías 61 y dice, es que el Espíritu del Señor vino sobre mí para abrir la puerta de las cárceles, para anunciar el año de la buena voluntad, para declarar gozo en lugar de luto. Y empieza Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros a cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Empieza a cambiar el luto, empieza a cambiar la tristeza, empieza a cambiar, las cadenas se rompen, empieza a liberar, empieza él a sacar, y eso es lo que este hombre venía manifestando, el reino de Jesucristo a través del poder que hay en la palabra. Porque Pablo viene y le dice, en el nombre de Jesús,
eres libre. Y ese demonio, dice, automáticamente se va. Y me impacta, porque dice que por eso, imagínate, de revelar el reino de Dios, y porque hoy le estoy hablando a un siervo de Dios, Amén. tal vez a un ungido de Dios, de que está pasando por una prueba tremenda. Hoy yo te quiero decir, ¿sabes qué? Estás pasando por una prueba tremenda. Es hora de que nos ciñamos más los Así lomos, es. nos levantemos más y sigamos manifestando el reino de Dios. Si algo te está pasando, si algo se levantó en contra tuya, ¿sabes por qué es? Porque estás manifestando el reino de Dios. Y la oposición quiere detener al reino de Dios, pero tú y yo vamos a seguir contraatacando, vamos a seguir ganando almas para Cristo, porque dice la palabra que vino Pablo y Silas y está bien, los golpearon severamente, dice la palabra, los metieron a la cárcel, los ataron, pero eso no pagó su gozo, pero eso no les robó la palabra de verdad que les había sido sembrada, eso no les robó la gloria que habían ellos visto, la gloria que se había manifestado a través de una liberación, la gloria que habían visto a través de cientos de millares que habían recibido a Jesucristo en su corazón. Wow. Y empiezo a ver, Sol, a un hombre y a dos hombres que empiezan en una cárcel. ¿Te imaginas en una cárcel, en una oscuridad, en un calabozo? Dice ahí, a los dos alabando a Dios y diciendo, alabaré, 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 alabaré. ¿Quién quiere cantar eso en medio de sus lágrimas? ¿Quién quiere detenerse un momento a decir, es que Dios ha sido bueno en medio de las lágrimas? Muy pocos. O decir, porque a mí se acabo de sacar, darle liberación a alguien y porque ahora yo me encuentro en esta situación. Lo que la mayoría de nosotros solemos hacer muchas veces, en vez de adorar a Dios en medio de la prueba como Pablo, con esa confianza, porque este hombre honestamente estaba confiado plenamente en Dios, porque él entendía que aquí estamos de pasada, que venga lo que venga, se levante lo que se levante, entendiendo que tenemos un adversario que está 24/7 viendo cómo robarnos la paz, viendo cómo robarnos lo que Dios nos ha prometido, el gozo, o sea, viendo. Entonces él entendía tanto que dice, no, este no es tiempo para yo ponerme a cuestionar a Dios por qué lo está haciendo. Este es tiempo, este es un break que Dios nos está dando, a que vengamos aquí a sentarnos donde hay silencio, donde vamos a empezar a ministrar, porque aquí hay mucha gente encarcelada que necesita, con cadenas, que necesita ver la gloria de Dios en este lugar. O sea, ellos empiezan a ver la adversidad como una oportunidad. Así es, fue una oportunidad para manifestar el reino de Dios. Ahora, ¿qué te queremos llevar con este último ejemplo? De que sea la situación donde sea, donde Jesús llega, siempre hay una esperanza. Donde Jesús llega, las cadenas son rotas, los espíritus inmundos salen corriendo, y ¿sabes qué encuentras en Jesucristo? La salvación. Amén. Así de que a partir de hoy, a partir de este tema, yo quiero que a partir de hoy tú y yo nos unamos Amén. como Pablo y Silas, nos unamos como hermana Ivana y hermana Sol, hoy a glorificar el nombre del Señor en medio de lo que estamos viviendo. No te detengas, ponte de pie, cíñete los lomos, porque de seguro yo te lo puedo decir, que la salvación está por llegar, que aquel que libertó a tanta mujer y a tanto hombre, aquel que rompió las cadenas en aquella noche en esa cárcel, lo puede hacer contigo y con los tuyos. Amén. Recuerda, son muchas las aflicciones del justo, pero sobre todas aquellas te va a liberar el Señor, porque los ojos están puestos en ti, ahí donde tú estás, en esa circunstancia donde tú te encuentras. Déjame decirte, Dios se quiere glorificar en tu vida. Amén, así es. Recordamos, este es Ministerios Río de Dios, este es tu programa Casa de Bendición, porque la bendición está contigo. Amén. Porque la bendición hoy te la llevas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ha sido un privilegio compartir este tema contigo, y recuerda, las promesas, las pruebas, todo viene del Señor, y todas esas son para nuestro bien. Amén. Que Dios te bendiga y recibe esta palabra poderosa que marque tu destino, porque esta es tu temporada, este es tu tiempo donde Dios va a hacer grandes cosas en tu vida.
presencia. En el río de Dios, en el río de Dios,